Bueno, en principio entramos en una transición, o estamos en el medio de una transición, desde la misma, yo diría, prolongación de una serie de acciones o de planteamientos que hizo el gobierno nacional a partir de que realizó su giro, digamos, hacia lo que algunos analistas llaman el neoliberalismo, con la designación de Richard Martínez para la conducción de la economía. A partir de ese momento es cuando yo considero el verdadero quiebre con el correísmo, digamos, si así lo quieren llamar. En ese escenario, posterior a una elección bastante complicada para Lasso en su momento, tuvo que sacar a correr el registro, Alvarito, luego con Yacu tuvo un problema, finalmente para ganar una elección donde le va a tocar legitimarse, y para legitimarse ya en el ejercicio del poder, se llevan algunas acciones que hay que realizar. Primero, obviamente, sostener o garantizar la gobernabilidad, y para garantizar y sostener la gobernabilidad tienes que tener claridad en dos aspectos. Uno, en cómo la vas a estructurar desde el Poder Legislativo, tomando en cuenta que el presidente es un colegislador. Y segundo, poder empezar a identificar quiénes van a ser los protagonistas o cómo se va a construir esa oposición ante ciertos desafíos que va a tener este gobierno, como la vacunación, la reactivación económica, y una serie de acciones que creo que son importantes de tener en cuenta con cómo se estructura esa o viabiliza esa gobernabilidad desde dentro del legislativo. Ahora, justamente se han dado primeros pasos, ¿no? La nominación de los primeros secretarios de Estado. Durante estos días entendemos que se va a dar a conocer pues, otros nombramientos para las otras carteras, para los otros ministerios. No sé hasta qué punto, antes de entrar al enfoque de lo que implica esta garantización de la gobernabilidad, ¿qué tanto eco ha tenido en la sociedad, positivo o negativo, justamente esos primeros nombramientos, Waldo? A ver, aquí voy a hacer algún comentario que a veces extra micrófonos lo hacemos con Eduardo, sobre la importancia, digamos, del ejercicio en lo público. Al menos, bueno, yo no estoy atrás de puestitos, carguitos o peor, contratos. Y por eso, por lo menos por el momento, no tengo ningún tipo de aspiración. Por eso creo que puedo hablar con absoluta libertad, como siempre lo hace esta plataforma de la libertad de expresión, que es Innovente. Yo creo que es urgente la designación de más que este gabinete, de ciertas vocerías que creo que necesitaba o necesita el gobierno entrante. Le voy a explicar por qué. Para mí hay dos situaciones que han sido necesarias, producto de esta ausencia ya de vocerías en el tema. Por ejemplo, las declaraciones desacertadas, para mí desatinadas, del presidente de la República en Bogotá, reivindicando el bombardeo de Angostura, y con argumentos que mañana entonces Perú nos va a bombardear en Guaquillas por tu seguridad porque hay mucho contrabando. En ese sentido, creo que ya falta una voz en materia de política exterior que entienda un poco los conceptos de soberanía, que son básicos, por ejemplo. Yo creo que ese fue un error precisamente producto de esta ausencia, digamos, de vocerías que lo son del gabinete. Segundo, yo sí tengo bastantes dudas, y espero que el famoso decreto 001, de un documento que anda rodando por ahí, donde el jefe de Estado deroga el impuesto al patrimonio, activos en el extranjero, impuesto a la renta, donaciones y herencias, siendo un impuesto que le afecta directamente. Yo creo que en una situación en que el mundo está dando un giro al contrario en ese sentido, mire lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo el Reino Unido, Alemania, prácticamente todo el mundo, yo creo que no debería aplicar el presidente un decreto en un impuesto en los cuales es uno de los directos y más afectados. Esto me recuerda un poco cuando Montalvo criticaba a Ventimiglia por derogar los estancos porque le gustaba tomar. Entonces, para eso son las voces indicadas, ¿no? Vamos a lo positivo, un frente social interesante, con actores, a ver, ¿quién puede cuestionar la trascendencia y la trayectoria de una mujer a quienes admiramos? Al menos yo admiro como Maya Montaño. Entiendo que el señor Palacios es un hombre que ha sido cuestionado, tiene un expediente abierto por diezmos y por estafa, pero del resto de miembros del Frente Social me parece un gran equipo, pero lo que es importante tener claridad, si me permite, el éxito o efectividad de este Dream Team, porque hay que reconocerlo, la ministra de Salud tiene una carpeta extraordinaria, que aquí no importa que resulta que fue correísta. A ver, el señor presidente electo fue ministro de Economía del peor gobierno, bueno, ya no es peor gobierno, creo que el de Moreno lo superó, ya Maguad tiene cómo defenderse, ¿no? Hay un parámetro nefasto para comparar. Pero el presidente de la República fue ministro de Economía de Maguad, pues, ¿no es cierto? Fue gobernador de Maguad. Entonces yo creo que no hay que tener sectarismo, y en eso yo coincido 100% con el alcalde emérito Jaime Nebot.
una ministra de Educación, que también tiene una hoja extraordinaria, un secretario de la CENESID, que es un hombre que yo reconozco una trayectoria intachable como funcionario público y como docente. Pero la efectividad de este Dream Team, digamos, en lo social, con mis dudas con el señor Palacios, es quien lleve la conducción de la economía. Esto es sumamente importante, porque si va un talibán, algún fanático ortodoxo, anarcocapitalismo, neoliberal, etcétera, etcétera, va a ser imposible que el Frente Social pueda trabajar con libertad y tener éxito. Entonces, si usted me la pregunta, ¿va a tener éxito este Dream Team del Frente Social? Sí, en la medida de que tengamos un frente económico que dé prioridad a estos temas y que no hay ciencia para hacerlo, simplemente con el respeto a la Constitución. Y creo que el presidente ha dado señales en ese sentido. Yo estoy totalmente en contra de la aprobación del aborto en cualquiera de sus formas. Creo que es una violación flagrante a la Constitución que está haciendo la Corte Constitucional. Pero el presidente dice que va a acatar lo que dicen las instituciones, porque en materia de derechos no son regresivos. Entonces, en ese sentido, bueno, los trabajadores podemos estar tranquilos, no se van a derogar las utilidades ni las conquistas laborales obtenidas. Claro, ahí también se notará también la efectividad que hay, Eduardo, o que debería de haber el momento en que ya en la gestión gubernamental hay esos operadores políticos que puedan articular lo que dice el consultor Osvaldo Moreno, ¿no? Las posiciones de quienes integran el Frente Social con quienes manejan pues ya las otras áreas, como la económica, por ejemplo, ¿no? Osvaldo, hemos aumentado muchas veces, y contigo y en general con la audiencia y la teleaudiencia, ahora la ciberaudiencia y con nuestros compañeros, muchas veces de diferentes temas. Y hacemos análisis histórico. El gobierno, los gobiernos muchas veces necesitan hacer una especie de relación con otros más, relacionarse para la gobernabilidad o para lo que sea, no solo alianzas coyunturales para las elecciones. Desde este punto de vista, yo recuerdo, el otro día conversábamos con mis compañeros, decimos un recuerdo histórico. Osvaldo Hurtado, bueno, Jaime Roldós, entró por CFP y la democracia cristiana. Después, cuando hubo la ruptura con Don Buca, PSD, Partido La Democracia Cristiana y el Partido Demócrata. Posteriormente, la izquierda democrática hizo un pacto con la ADP, recuérdense. O sea, la historia ha tenido varios de estas instancias para poder gobernar. Entonces, si nos venimos al Ecuador de hoy, lo traemos al Ecuador que comienza en el 24 de mayo, el nuevo gobierno, tiene un aliado que es el Partido Social Cristiano. Pero con ese solo aliado no le alcanza, porque para la gobernabilidad necesitas tener estructura de victoria, me refiero a tener asambleístas en la asamblea. Grupos. La asamblea tiene 4 grupos muy fuertes, pues la Revolución Ciudadana con su grupo, que es el más fuerte, posterior viene Pachacutic, los socialcristianos y Creo, si unen a los dos, si es que están unidos los dos, hacen entre 30 o 31, me parece que había uno que estaba en ciernes, o estaba ya 30 o 31, después viene la izquierda democrática y luego vienen los independientes que llegan a ser 13. Siempre y cuando, repito, jueguen, Creo, con los socialcristianos en un solo partido. Va a necesitarse entonces hacer o tener, Osvaldo, una visión, una cosmovisión de país, de ceder en este caso, y no todo el mundo está dispuesto a ceder. He aquí el problema, querido Osvaldo. Mire, mi querido Eduardo, se nos metió siempre el miedo de ser Venezuela y no nos dimos cuenta que estamos convertidos en este momento en la peor versión que puede tener el Ecuador. Y esto se lo digo porque es sumamente importante y soy el primero en abrir los brazos, no sé, y toda la voluntad posible desde el espacio que puede concederme la opinión pública y mi ejercicio profesional. Todos tenemos que entender, sin perjuicio de las críticas, porque no hay que darle un cheque en blanco a nadie, que el éxito de Lazo debe de ser una política de Estado indiscutible. O sea, no hay otro camino. Si no se puede tocar más fondo. El fracaso de Lazo no será Venezuela, será Uganda, Senegal, Sudán del Sur, Burkina Faso, Haití. No puede fracasar Lazo.
Grecia, bueno, por ejemplo, Grecia, sí, Grecia es otra víctima del Fondo Monetario, creo yo, pero en todo caso, no puede fracasar Lazo. O sea, metámonos esto en la cabeza. Sí, señor. El éxito de Lazo es el éxito de la nación. O sea, debemos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que este gobierno tenga éxito. Y dentro de ese escenario, quienes están obligados, yo no sé, al menos sabremos realmente el fin de las alianzas el 14 o 15 de mayo, que creo que es el día que corresponde. No sé exactamente en qué estado. Entiendo que hay el bloque sociocristiano y el de Creo están trabajando por su lado, pero tengamos algo presente. Yo creo que Lazo tiene un operador político extraordinario, que es Jaime Nebot, eso es indiscutible, ¿sí? Que está con una ventaja. Usted sabe que es un secreto, todo el mundo sabe que Osvaldo Hurtado, Larreate y compañía eran gentes muy cercanas al presidente Lazo, que lo hablaban al oído y ahora andan con Bilbao por las vacunaciones virus. Entonces, eso creo que le da mejor posición a Nebot, que es un hombre con experiencia. Pero, dentro de la construcción de la gobernabilidad, mire, nos sorprendimos porque el presidente, el candidato perdedor, que en este caso fue este joven Arauz, llamó al presidente electo. Eso pasa en todas las democracias. Nos sorprendimos o ahora amenazamos de muerte al presidente si llega a un acuerdo con el bloque más grande de la asamblea, que son los correístas, nos gusten o no. Eso vaya usted vea pues cómo se concerta en Israel, cómo se concerta en Estados Unidos, en el Reino Unido, en la misma España. Entonces no debe sorprendernos, y esto de las proscripciones a mí me da terror. ¿Cuánto no defendimos en estos micrófonos y con el respaldo, obviamente, más que respaldo, con la apertura de I-99, que no haya prescripciones, proscripciones políticas en nuestro país? ¿Sí? Entonces no se puede, o sea, el estado en que se encuentra la nación es más o menos como no quiero que me pongan sangre de esa persona porque me cae mal y te va a salvar la vida. Entonces la situación particular del Ecuador no nos permite dar el lujo de pugnas ni legislativas, ni de poderes, ni de ningún tipo. Entonces, si el acuerdo que viabilice la gobernabilidad es con los señores de la bancada de, no sé cómo se llama ahora, Renovación Ciudadana, adelante, bienvenida. Obviamente, pactos con transparencia para que no se repita los bufetes de delincuencia que se ha hecho con lo público en los hospitales, este tipo de situaciones, que ojalá alguien se haga responsable. Ojalá se acabe la impunidad. Aquí hay gente que se vacuna afuera de la fila y no pasa nada. Concejales que organizan fiestas y no pasa nada. Aquí cierran un aeropuerto y no pasa nada. Entonces son cosas que tienen que terminar en una cultura de viabilizar y respetar a las instituciones. Entonces, en ese contexto, a mí en lo personal no me importa con quién termine haciendo un acuerdo parlamentario el presidente, en la medida que eso viabilice las medidas que tenga que tomar para efectos de sacar al país de esta situación espantosa en la que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, ojalá, si es con el Salvador Quispe, creo que es un hombre capaz, usted lo ha entrevistado, me parece un hombre muy inteligente, a veces creo que debió ser candidato en lugar de Jaco Pérez, pero bueno, si es Salvador, muy capaz. Y es Vilma, porque esa es otra, este es el país de la mediocridad, perdónenme, hay que cambiar esa actitud, aquí valoramos los cuartos puestos, que son respetables. Ahora parece que el señor Herbas era el candidato del partido del doctor Guacho Pesantes, con el respeto que se merece el doctor Pesante. El señor Herbas fue candidato de un partido que sacó el 7% de la elección anterior, con mi general Paco Moncayo. Un partido que viene peleando y peleó durante las seccionales todos los GATS casi a nivel nacional, por lo menos en la sierra. Algunos los ganó, otros no. Entonces, se desconoce el trabajo que ha hecho Vilma Andrade, si no me equivoco. Siempre la confundo con Salgado. Vilma Andrade ha hecho un trabajo de más de 10 años reestructurando y creando estructuras de ese partido. Entonces hay una opción también que es Vilma Andrade. O Dalton Basigalupo. O otra amiga. Hay tres en la izquierda democrática, mi querido Osvaldo. Hay tres. Entonces, querido Eduardo, no importa para mí, obviamente, no importa quién sea el acuerdo, no la componente, la venta, en la medida de que eso viabilice. Lazo tiene dos problemas gravísimos. Número uno, que no van a ser, no tienen que ser acciones a tomar, sino políticas de Estado. Primero, la vacunación. Es una barbaridad lo que está sucediendo en el país, lo que ha sucedido en el país. Y encima, parece que la gran mayoría de vacunas son AstraZeneca, por Dios. Entonces, una es la vacunación. Y celebro y aplaudo la designación del señor Carlos Cuevas, un hombre que todos apreciamos en Guayaquil, un hombre honesto que ha construido su fortuna o su estructura muchos años. Pero eso no le corresponde al sector privado, sino a lo público, ¿no es cierto? Entonces, todo ese tipo de situaciones, creo yo, es importante la gobernabilidad desde la Asamblea Nacional y es indistinto o indiferente o irrelevante con quién se logre esa mayoría. Pero, entonces, hablemos, y estamos claros, Alberto y amigos
amigos que nos ven y nos escuchan a través de I99 en el 98.9 y nos ven a través del @radio99 en I99 TV. Estemos claros que lo que se tenga que hacer, lo que tiene que ser es transparente. Sí, vamos a hacer un acuerdo político por esto. Y ya, yo entiendo. 1. 2, me daba tanta satisfacción ver, Alberto lo comentaba el día jueves en la radio, al presidente de los Estados Unidos, a Joe Biden, le vi después yo, hablar del éxito extraordinario que han tenido en vacunar en 100 días 228 millones de personas. O sea, una cosa, ojalá, Guillermo Lazo, y hacemos votos porque puedan los 100 días vacunar las 9 millones de personas que él está aspirando y para lo que trae Carlos Cueva como coordinador y, en fin, para poder vacunar, ojalá, porque de ahí viene cualquier cosa. Sin esto no, pero también necesita la gobernabilidad, mi querido Osvaldo. No se puede querer tomar tampoco, como siempre en Ecuador, ¿no? Todo gris, todo negro, todo blanco, no hay grises. Entonces, todo lo bueno no vale, todo lo malo no, o sea, hay que un momentito sentarse, yo hablo de metáfora futbolística siempre, hay que pisar la pelota, pisarla, levantar la mirada a ver dónde vamos a pasarla, dónde vamos, porque el Ecuador necesita en este tiempo, la gente elige a Lazo porque quiere armonía, ese es el fondo, ¿no? Que contra todo lo que se estaba diciendo del otro lado. Entonces, si Lazo no le presenta al Ecuador armonía, y la armonía es el principio, y le da soluciones enseguida, porque la gente se completó con este gobierno, Oval, se completó, Alberto, con la vacunación y muestras concretas de que las cosas van a ser bien, va a perder muy pronto popularidad, y eso es grave para cualquier gobierno, ¿no? Pero que por favor no sean como las armonías de Maguad, de ruego. Sí. No, pues esas ya son. Ahora, conozco que el consultor político Jaime Durán Barba se queda trabajando acá, o bueno, con el presidente, porque la intención es manejar el tema como que si estuviera siempre en campaña para que las cosas se hagan enseguida, para que no se queden. Entiendo, tuve una fuente que me comentó eso, ¿no? Es decir, van a trabajar en hacer política y políticas para que sean rápidamente, digámoslo así, manejadas, concretadas. Bueno, solo una puntualización. Los estrategas, los consultores electorales no gobernamos. Simplemente ya, pero yo creo que están pensando en algo más. De acuerdo, pero es bueno puntualizar que lo que hacemos es potenciar la comunicación. Si no hay gestión efectiva, de nada sirve. Por ahí el tema. Yo creo porque con Macri, o sea, no le dio muy bien a Jaime. No le fue bien con Macri, no le fue bien con Macri. Eso lo comenté yo cuando me lo dijeron, no le fue bien. Una cosa es una consultoría electoral, otra cosa es el ejercicio de un gobierno. Yo concuerdo con eso. El gobierno también, el señor Lenín Moreno. Entonces yo creo que hasta lo sala el presidente. Pero bueno, ya vamos a virar la página en ese sentido, y suerte al jefe de Estado y éxito total y absoluto, porque su éxito es el del Ecuador. Es decir, hay 3 posibilidades concretas, o 4, de ser presidente de la Asamblea Nacional, porque de ahí viene lo segundo, la vacunación en el tema de Guillermo Lazo, el gabinete, todo. Pero la Asamblea es la segunda batalla, diría yo. Y usted tiene a la gente de Revolución Ciudadana, a la gente de la Izquierda Democrática y de Pachacuti, que han hecho un acuerdo, que tienen un acuerdo firmado, 13 independientes que están como independientes, y tiene luego pues a la Izquierda Democrática. Bueno, ya está con Pachacuti y a los socialcristianos y a CREA. Esos son las grandes, a breve rasgo, los grandes bloques en la Asamblea. Cuidado va a ser también que los independientes, no cuidado, seguramente los independientes van a querer estar en todas las comisiones, ¿no? Sí, no, seguramente. Seguramente. Acuérdense que el señor Alarcón, con 2 votos, fue presidente interino, ¿no? Mientras sean esos votos lícitos y reales y no representen hospitales entregados o cosas por el estilo, bienvenidos a los acuerdos que tengan que ver. O aduanas, en otra época del país. Claro, era antes el botín, ¿no? Pero no, yo creo que esto va a cambiar y ojalá el presidente de la República, insisto, dé un gran paso en ese sentido. Escuché también que van a buscar la ayuda de los rusos para efectos de las vacunas. En este momento no es un tema de ideología, o peor de la FDA, sino de dónde están, quién te las vende.
Miren lo que está pasando en la India, por ejemplo, ausencia total de vacunas, un país, creo que es la sexta potencia mundial. Exacto. Entonces, es fundamental quién nos vende las vacunas. Si nos venden los chinitos, perfecto. Si nos venden, escuchaba una entrevista del presidente, donde el presidente electo, donde hablaba de que ya tuvo un acercamiento con el presidente de China, aquí va a ser con los chinos, pues es uno de nuestros acreedores. Así que en ese contexto, aparentemente las cosas van por el camino, a buena hora. Claro, habíamos mencionado acá en estos micrófonos que este tema no se lo puede manejar ideológicamente, políticamente, ¿no? El tema de las vacunas, y por eso destacábamos aquello, ¿no? El hecho de que se haya hecho acercamientos con una potencia mundial como China, así mismo con la Federación Rusa, y lo propio acá en Occidente con los Estados Unidos. Ahora, el tema sigue pasando por la forma como se maneja la clase política ecuatoriana. Y digo esto porque con seguridad la sesión plenaria que está prevista realizarse desde las 11 de la mañana el 14 de mayo, ¿no? Que es la sesión inaugural del nuevo periodo parlamentario en nuestro país, pues va a estar marcada por lo que estamos comentando, ¿no? El hecho de que hay 137 asambleístas que cada uno considera que tiene opciones y cada uno tiene aspiraciones. Eso es indiscutible y ya vemos por eso como cada organización política y cada bloque tiene algunos precandidatos. Desde el punto de vista que le permite su experiencia, Osvaldo, ¿qué es lo que debe primar para dejar de lado ese tipo de acuerdos, ¿no? De que en mi provincia tienen que darme el control para poner al gobernador, para tener el control de los hospitales, para manejar el tránsito o los hospitales como lamentablemente se ha hecho en el gobierno que fenece, y no el interés nacional, que es lo que todos aspiramos. Hemos escuchado a los voceros políticos decir que todos quieren darle gobernabilidad al mandatario electo. Hemos dicho que los intereses del país están por delante, pero ya sabemos que a veces eso queda pues en cuestiones líricas nomás. A ver, una cosa es la gestión política, que yo creo que es legítima, que un asambleísta pueda sugerir o solicitar el control de la gestión política. Yo no le veo, al contrario, no lo veo un problema, a buena hora. Y otra cosa es, digamos, el obtener prebendas o cosas así. Pues, la asamblea que se avecina tiene la responsabilidad de poder un poco, de legitimarse, no un poco, totalmente, porque estamos hablando que la asamblea saliente tiene un promedio casi el 50% de sus miembros investigados, cuestionados, encarcelados, huidos. Exactamente. Yo sí le reconozco al bloque del Partido Social Cristiano, y eso hay que reconocerlo, que ha sido un bloque en ese sentido impecable, intachable. Digamos, ellos no tienen ningún tipo de investigación por diezmos o cosas por el estilo. Y lo que he escuchado, yo he oído dos nombres, el de ambos amigos míos, ambos gente que tengo mucho aprecio, que son el ingeniero Henry Crumpley y el ingeniero César Roón. He escuchado que son en teoría las dos cartas posibles para como lo que ellos proponían para encabezar la Asamblea Nacional. En el lado de Pachacuti, entiendo que el candidato estrella es Salvador Quispe, que me parece un tipo que incluso hasta por representatividad y pluralidad sería genial. Vamos a analizar a todos los actores. Bien Andrade también, como le había comentado, ella es una persona que ha picado piedra y ha levantado ese partido, hay que reconocerlo. Entonces yo creo que sí hay recursos humanos interesantes también del lado de la Revolución Ciudadana, la arquitecta Correa, pero entiendo también que Sofía Espín está dentro de las opciones que ellos manejan, que es algo así como su mártir. Entonces yo creo que escuchando estos nombres, por lo menos casi todos, me da la tranquilidad por lo menos de que esa asamblea va a estar en buenas manos. El tema es, insisto, en lo venidero, la viabilidad que le den, en este caso, ojo, no es que vamos a darle un cheque en blanco al gobierno nacional, pero sí creo que hay que dar la viabilidad para efectos de poder ejecutar los cambios que requiere el gobierno. Yo no creo en los 10 minutos, me pareció demagogia tuitera pura. Creo que los 100 días son como una señal, pero yo creo que el gobierno va a estar por lo menos un par de años de confianza, de respaldo, en ese sentido, para poder un poco rescatar, hacer un salvataje ya no bancario, como suele pasar en este país, sino un salvataje a la sociedad en un momento en los cuales esté viendo cómo el mundo está reaccionando. O sea, no hay tiempo. Esta es la peor crisis económica, dicen, de la historia mundial, y en esos casos, cuando hay guerras, cuando hay estas cosas, terminan pagando impuestos los que más tienen, punto. Lo está haciendo los Estados Unidos. Por eso yo convino al presidente de la República, ojalá reconsidere esto de eliminar esos impuestos que le afectan especialmente a él, ¿no?
Entonces creo que hay que tener paciencia y ojalá esta viabilidad legislativa se construya en función de acción y gestión política y no de hechos delincuenciales. Osvaldo, nos quedan unos poquitos minutos, ¿cuántos antes de cortar? Sí, solamente 3 minutos, 2 minutos, y quería yo comentar un tema más. Veo al mundo, y esto ya es una óptica de un consultor que viaja mucho, veo al mundo todavía muy complicado con el tema de las vacunas y a la gente muy desanimada, muy desalentada. Se toma la medida del confinamiento el fin de semana. A nosotros todos los días hablamos con médicos, entrevistamos y nos piden, nos ruegan que por favor se dicte un confinamiento de 15 días o por lo menos cada mes una semana. Se ha hecho esto parcial porque es un pedido de los médicos por lo que está sucediendo, sobre todo en la capital de la República, etc. Pero del otro lado, los gremios se indignan, dicen que han perdido 300, 400 millones por fin de semana. Yo les digo, pero ¿cuál es el justo medio? ¿Qué derecho ponderamos primero, la vida o la economía? Entonces, con razón los gremios dicen la economía, porque sin economía no hay salud ni vida. Pero la realidad es que los médicos dicen otra cosa. Entonces, un poco escuchar, nosotros tenemos un dilema ético todos los días, por eso presentamos a los dos y nos cuestionamos nosotros mismos. Nosotros mismos nos cuestionamos. Tú eres un consultor político y un hombre que tiene mucha relación en otros países. ¿Este cuestionamiento se sigue dando en todas partes así, Osvaldo? Mire, cada país tiene casos y casos. El problema puntual es que en nuestro país se realizó una política para deslegitimar y despedazar al Estado. Esto vino desde las mismas presupuestos de la nación, donde se reducía ya, se recortaba salud, educación. Acuérdese el hecho espantoso de haber prepagado, y eso en varios medios lo he dicho, lo repito también en ojalá, bueno, no creemos una comisión de la libertad que suena socialista, la comisión de una comisión de la verdad, sino la comisión de la libertad, para que investigue pues estos hechos. Aquí se prepagó deuda que no era necesario hacerlo cuando la gente se estaba muriendo en las escaleras, cuando en 99, que siempre aplaudo que este medio jamás cayó y lo denunció al mundo, cuando estaba sucediendo, cuando hace un año atrás estábamos muriendo en las escaleras, nos descomponíamos en las casas, a todo nivel, no fue un tema solo de populares. Mi respeto a la memoria de Omar Quintana y mucha gente, digamos, pudiente que falleció en ese momento, ¿no? Entonces, depende mucho de la gestión que haga el Estado en la consecución de las vacunas. Y le voy a poner 2 ejemplos claros. El caso de Israel, que ya tiene casi el asunto resuelto. El caso, digamos, de los mismos Estados Unidos, los gringos, en ciertos estados, obviamente. El caso chileno, que los chilenos lo han manejado igual, tuvieron que volver a confinamiento porque, claro, la China, si bien es cierto, tiene una efectividad no igual que la AstraZeneca, perdón, que la Pfizer o que las otras, pero es efectiva con ciertas, o sea, todo esto se está comprobando. La China es buena, pero si la una te hace inmune a los 20 días, esta la hace al mes. No hay mucha diferencia, pero te puedes contagiar en un microsegundo, ¿no? Y la gestión política. Miren, aquí hay una gran oportunidad histórica, por ejemplo. Dejémonos los sectarismos. Aquí cuando la gente se estaba muriendo y descomponiendo, tuvo un ofrecimiento de Cuba de enviarnos médicos y no lo aceptaron. ¡Qué barbaridad! Pues. Esas cosas no pueden pasar por la ceguera ideológica. Entonces, por ejemplo, aquí hay una gran oportunidad que tendría el gobierno. Yo lo digo, es más, uso este medio para decirle al presidente Correa que haga sus buenos oficios con el señor Putin, que entiendo que fue alguna de su jefe, o es su jefe porque trabajaba en la cadena de RT, para que por mediante sus buenos oficios y su gestión nos ayuden con una dotación de vacunas de Sputnik, que están comprobadas, que están sobre la misma Pfizer. Entonces, para mí es la gestión y la voluntad de los actores. Osvaldo, agradecer tu amabilidad, tu gentileza, como siempre, querido amigo. Seguiremos conversando. Te mandamos un abrazo a Osvaldo Moreno, consultor político y querido amigo, y seguiremos en el comentario. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias. Buen domingo.